¿Qué tal, maestro Mitre? Buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy, ya para finalizar este coloquio, prácticamente este coloquio de este semestre que ha sido muy productivo, agradeciendo sobre todo la organización y sobre todo las atenciones de la maestra Erika, el maestro Roberto, gracias a la dirección de la escuela preparatoria, también por aquí a la doctora Tania, que nos ha apoyado mucho también en este coloquio, que sobre todo pues ha sido benéfico para los estudiantes porque hemos tratado temas científicos, temas sociales, temas culturales y vemos que todo está conectado, ¿no? Prácticamente todo es importante y la ciencia no se lleva mal con la cuestión social, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy, maestro, nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Esperemos que no sea la última vez y estoy seguro que la plática de hoy pues nos va a dejar buenas enseñanzas y sobre todo pues nos va a servir también en nuestro ámbito educativo. El maestro Mitre tiene una amplia trayectoria en la universidad como profesor y también como tallerista. El día de hoy pues nos va a dar una ponencia muy interesante. La verdad es que el tiempo se nos va muy rápido, muy deprisa y una hora a veces no alcanza para todo lo que quisiéramos comentar. Maestro Mitre, le damos la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante lo dejo con los estudiantes. Gracias y estamos por aquí al pendiente. Al finalizar, o si usted gusta, que si alguien tiene alguna pregunta en el proceso de la ponencia, de la plática, que pudieran preguntar, o si usted gusta que al final, como usted nos diga, estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, maestro Fino, muchísimas gracias por la presentación y también quiero agradecer a la maestra Erika por la invitación, por el apoyo. La verdad es que es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder precisamente platicar sobre estos temas que son importantes, esenciales para la comunidad universitaria, para la comunidad estudiantil y no solo para chicos de nivel preparatoria, sino también hemos observado que a lo largo de esta trayectoria de conferencias son temas relevantes para otros niveles educativos, ¿no? Entonces agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues sí, maestro, la participación igual podríamos dejarla al final, ya que se expongan todas las dudas y demás, podríamos dejar la participación al final. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a comenzar a presentar. Por favor, si me pudieran decir nuevamente si se ve bien mi pantalla, si todo se ve en orden. Sí. Sí, muy bien, excelente. Bueno, como ustedes pueden observar, el título de esta conferencia, de esta plática es Macroestructuras textuales, cómo elaborar apuntes de clase a partir de la comprensión textual. En un momento más voy a explicar qué es una macroestructura textual, porque puede ser como un término que tal vez no estamos muy relacionados con él, entonces en un momento más explicaré qué es una macroestructura, ¿no? Y textual sabemos que viene de texto, ¿no? Aquí vamos a entender texto como todo aquello que nosotros podemos leer. Un texto es todo lo que podemos leer, todo lo que está escrito, o bien un texto también es todo aquello que nosotros podemos escuchar, ¿no? Por ejemplo, una plática, una conferencia, también se le llama texto. Entonces vamos a diferenciar entre texto oral y texto escrito, ¿no? Entonces a eso nos referimos con textual. Bien, ese es un tema, la verdad es que es un tema bastante amplio, que yo creo que ameritaría unas dos sesiones, ¿no? Unas 2 o 3 sesiones para platicar, porque sí, el hecho de la macroestructura es un tema bastante complejo, bastante amplio, pero bueno, aquí vamos a hablar de manera un poco general, pero abordando aspectos importantes, ¿no? Aspectos importantes que nos ayuden precisamente a cómo elaborar nuestros apuntes. Bien, entonces, ya empezando, ya iniciando esta conferencia, yo creo que alguna vez nos ha pasado que de repente nosotros estamos haciendo nuestros apuntes de clase, ¿no? Estamos escribiendo, anotando todo lo que nuestro maestro, maestra, profesora o profesor nos va explicando y estamos haciendo nuestros apuntes
Y de repente, cuando queremos repasarlos, o cuando otro compañero, otra compañera nos pide nuestros apuntes, ¿no? Para también estudiar, de repente decimos, híjole, no le entiendo a mis apuntes, ¿no? O cuando alguien más nos presta sus apuntes y nosotros queremos estudiar, decimos, híjole, no le entiendo sus apuntes. Y no tanto por la letra, porque a veces tenemos apuntes muy ordenados, pero aún así, aunque tengamos apuntes muy ordenados, con colores, con señalamientos, con diferentes usos de tintas, aún así, a veces decimos, y no le entiendo, ¿por qué escribí esta palabra? ¿Qué quise decir con esta oración? ¿No? O también nos ha pasado que de repente nos dice la maestra o el maestro, tal día tienes que exponer, ¿no? Y de repente no sabemos por dónde empezar. No sabemos por dónde empezar nuestra exposición, no sabemos cómo armar o estructurar nuestra exposición, porque de repente decimos, es tanta la información que tenemos que no sé cómo bajar todo esto a un apunte, a una guía para poder exponer o explicar, ¿no? Y también yo creo que nos ha pasado que tenemos un examen, ¿no? Un examen teórico, y tenemos que estudiar, ¿no? Nuestros apuntes, pero de repente lo mismo que comentaba hace un momento, estamos estudiando y no sabemos por qué pusimos este concepto. Entonces, precisamente nosotros vamos a tratar el día de hoy de ver la manera más fácil de estructurar o de elaborar nuestros apuntes de clase para este tipo de situaciones, ¿no? Para que nosotros tengamos una mejor organización de nuestra clase, de lo que explicó la profesora o el profesor, para que nosotros podamos elaborar una buena presentación, sin tener que estar leyendo todo el tiempo, y también para nuestras guías de estudio, ¿no? Para nuestros exámenes. Bien, antes de hablar precisamente de los apuntes, es importante que nosotros tengamos en claro algo. Nosotros, todos nosotros poseemos un cúmulo de conocimientos, todos nosotros, todos, ¿no? No hay nadie, no hay alguien, no hay una persona que diga, no, yo no sé nada. Todos sabemos sobre algo, ¿no? Sobre algún tema, sobre alguna disciplina, sobre algo. Siempre tenemos nosotros un cúmulo de conocimientos. El conocimiento es como un iceberg. En la punta del iceberg es lo que nosotros tenemos almacenado, son los conocimientos que nosotros sabemos que tenemos ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, si de repente alguien nos platica sobre los dinosaurios, nosotros sabemos qué son los dinosaurios, sabemos las etapas, ¿no? Las diferentes etapas en las que vivieron algunos o diferentes tipos de dinosaurios, sabemos cómo se extinguieron o se fueron extinguiendo los dinosaurios. Entonces, ese conocimiento está en esta punta del iceberg, ¿no? En esta punta. Son conocimientos que nosotros tenemos ahí guardados, ¿no? Y son conocimientos que nosotros vamos aprendiendo por la interacción que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros profesores, son conocimientos que obtenemos de la escuela, conocimientos que obtenemos de la casa, hay conocimientos que solamente los aprendemos en casa, ¿no? Son conocimientos que vienen que los aprendemos de nuestra familia, de la calle, son conocimientos ordinarios, cotidianos, ¿no? Pero, ¿qué hay debajo de este iceberg, no? Si se fijan, esta punta del iceberg es apenas una pequeña parte de todo lo que comprende el iceberg, ¿no? Bueno, todo lo que hay debajo de esta punta del iceberg, lo que no alcanzamos a ver, son demás conocimientos que encontramos precisamente en libros, ¿no? Que encontramos en revistas, en internet, son conocimientos que se agrupan, como ya lo mencioné, en libros, en revistas, en diccionarios, en enciclopedias. Entonces, nosotros cuando
cuando de repente nos acercamos a un libro y estamos leyendo, pues de repente pasa que no comprendemos, ¿no? Bueno, no es que no comprendamos. De repente pasa que a veces decimos, bueno, es que son tantas cosas, son tantos conocimientos que no sé ni por dónde empezar a estructurar toda esta información, ¿no? Igual, lo mismo pasa cuando un maestro o una maestra nos está explicando en el salón de clase. De repente decimos, ay, es tanto lo que nos está explicando la profesora o el profesor que no sé cómo organizar todo eso que nos está diciendo, ¿no? Bien, entonces, aquí hay un aspecto importante. Este aspecto tiene que ver precisamente con la comprensión, ¿no? Muchas veces nosotros, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, muchas veces nos ha pasado, que de repente tenemos que leer un texto, ¿no? Un libro, un texto, ¿no? De nuestro propio libro de texto, o un texto científico, académico, y de repente decimos, ah, caray, no entendí nada, son tantos conceptos, es tanta información, que la verdad no entendí nada. O también nuestra profesora o nuestro profesor nos está explicando la clase, y de repente decimos, ay, es que no le entiendo absolutamente nada al profesor, no le entendí nada a la maestra, no sé qué dijo. Bueno, muchas veces nos ha pasado eso. Pero en realidad no es que no entendamos nada. No podemos no entender nada. Siempre se van a quedar almacenadas palabras en nuestra memoria, en nuestra mente. Siempre se quedan palabras almacenadas. A lo mejor a veces en ocasiones se quedan almacenadas oraciones, ¿no? Definiciones, conceptos. Pero siempre que nosotros leemos un texto o que nosotros estamos en clase, siempre se nos queda grabado algo. Incluso aunque nosotros estemos distraídos, aunque nosotros estemos acá viendo la ventana o la puerta, aún así se quedan guardadas en nuestra memoria palabras, ¿no? Tal vez en algunos momentos menos palabras, ¿no? Tal vez en otros momentos más palabras, pero siempre se nos quedan almacenadas en nuestra memoria conceptos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos no entendí nada, no es que no hayamos entendido nada, simplemente que no estamos pasando, que no estamos llegando a ese paso de la comprensión, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia entre entender y comprender? Bueno, la diferencia es que la comprensión conlleva un proceso más complejo, ¿no? Es una serie de pasos, es toda una estructuración. Entonces, no es que no entendamos nada, simplemente que no se nos complica, se nos dificulta o no sabemos cómo llegar a ese proceso de comprensión, ¿no? Entonces, esas palabras que nosotros escuchamos y que almacenamos, precisamente se encuentran en esta punta del iceberg, ¿no? En esta punta del iceberg del conocimiento. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer nuestro apunte? A partir de esto, ¿no? A partir del que no entiendo, voy a decirlo entre comillas, voy a ponerlo entre comillas, ¿cómo hacemos nuestro apunte a partir del que no entiendo nada? ¿O cómo hago mi apunte a partir de todos esos datos que voy escribiendo en mi libreta, que los voy resaltando con colores, que les voy poniendo señalamientos? Bueno, muchas veces nosotros pensamos que hacer un apunte, un buen apunte, es anotar todo lo interesante que vaya diciendo la profesora o el profesor. Vamos anotando todo lo interesante, ¿no? Todo lo interesante, palabras. Otras veces lo que hacemos es anotar datos interesantes, datos, cifras, números, fechas, definiciones, ¿no? Entonces vamos anotando todo. En otras ocasiones, cuando hablamos, por ejemplo, a partir de la lectura de un texto, hacemos un resumen, ¿no? Vamos resumiendo. ¿Pero qué es el resumen? El resumen no es más que reproducir casi tal cual lo que viene en el texto, ¿no? Entonces,
Muchas veces solamente nos quedamos en este paso, en anotar las ideas interesantes, en anotar los datos interesantes, en resumir lo que nos dice el texto, lo que nos dice el profesor o la profesora. Pero este apenas es uno de los primeros pasos para elaborar en verdad nuestro apunte. Elaborar un apunte requiere tiempo, requiere paciencia. ¿Por qué? Porque una vez que yo anoté todo lo que mi profesora o mi profesor me dijo, ¿no?, en clase, el siguiente paso es que yo, llegando a casa, debo complementar, o mejor dicho, debo desarrollar ese apunte, porque eso apenas es como un borrador. Nosotros lo que hacemos en clase son pequeños borradores, pequeños resúmenes, donde precisamente anotamos datos interesantes. Pero hace falta desarrollar todo ese borrador. Por eso el apunte requiere tiempo y requiere paciencia para elaborar precisamente un buen apunte, un apunte bien explicado, bien argumentado, bien desarrollado. Ahora, ¿por qué es importante un apunte de clase? Un apunte de clase es importante porque es como un documento, es como un documento escrito, ¿no? Es un documento que a mí me va a permitir el día de mañana estudiar para un examen, me va a permitir el día de mañana explicar, reflexionar, razonar sobre un tema, me va a permitir también exponer, ¿no?, sobre un tema. ¿Ah? Entonces, un apunte de clase nos sirve para una buena estructuración de un apunte de clase nos sirve para llenar ciertos huecos o ciertos vacíos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, repito, en clase anotamos datos, anotamos ideas, pequeñas ideas, pero luego estas ideas se quedan un poco vacías, porque al momento de repasar decimos, ay, ¿qué quise decir con esto? Entonces se quedan vacías y hace falta rellenar esos huecos, esos vacíos. Bien. Como todos sabemos, un texto se compone de palabras, ¿no? Estas palabras, que son secuenciales, que tienen vínculos con otras palabras, estas palabras conforman oraciones. Las oraciones conforman una secuencia de oraciones, ¿no? Una oración relativamente, ¿no?, depende de otra oración, y esta oración relativamente depende de otra oración, o tienen vínculos, mejor dicho, tienen vínculos con otras oraciones, ¿no? Y este conjunto de oraciones, este conjunto de secuencia oracional, conforma los párrafos, y esta estructura de párrafos conforma el texto. Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros estamos haciendo nuestro apunte, nuestro producto final, es decir, nuestro apunte final, debe ser un texto. Debe ser un texto. Nuestro apunte debe ser una estructura de párrafos, debe contener una secuencia de oraciones, debe tener sus propias oraciones. Pero resulta que nosotros, al momento de elaborar nuestro apunte, nos quedamos solamente en esta parte, en las palabras, en algunas ocasiones. En otras, sí hacemos nuestro apunte con oraciones, ¿no? Estructuramos oraciones, pero la mayor parte del tiempo nosotros estructuramos nuestro apunte con solamente palabras claves, ideas claves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta que nosotros lleguemos a esta secuencia de oraciones, que estructuremos nuestro texto a partir de una serie de párrafos, tener nuestro apunte completo. Bien, pero ¿cómo hago eso? Bien, vamos a hablar ahorita de expectativa y realidad, ¿no? Nuestra expectativa es que a veces, repito, nosotros, nuestro apunte,
lo tenemos aparentemente ordenado, ¿no? Lo tenemos muy ordenado, ponemos colores, resaltamos algunas palabras, hacemos, repito, el uso de diferentes tintas, ¿no? Encerramos algunas palabras clave en cuadritos o en círculos, y nuestra expectativa es que, ya tenemos un apunte ordenado. Pero repito, en ocasiones solamente estamos en esta parte o en esta parte, en la parte de las palabras o en la parte de las oraciones. ¿Cuál es la realidad de nuestro apunte? Voy a leer el siguiente texto. No es un apunte de clase, pero es más o menos como a veces estructuramos un apunte de clase. Ahorita explico por qué. El texto dice así, ¿no? Juan ayer por la tarde se sentía mal del estómago, así que decidió hablarle a su doctor de confianza, que es un amigo suyo, de nombre Jorge. Pero Jorge no podía ir a casa de Juan porque tenía un compromiso con su esposa e irían al cine a ver la película de los dinosaurios. Cuando ellos estaban viendo la película de los dinosaurios, la esposa de Jorge pensaba en cómo sería la vida en otro planeta. ¿Sería igual de primitiva como en la era de los dinosaurios? ¿O sería muy avanzada? Ella veía sus palomitas de mantequilla, las cuales son las favoritas de Jorge. Bueno, si se fijan, empezamos hablando de que Jorge se sentía mal del estómago y luego empezamos a hablar de que a Juan le dolía, se sentía mal del estómago. Luego empezamos a hablar de que Jorge no podía ir a la casa de Juan, de que Jorge es el doctor. Luego empezamos a hablar de que fueron al cine, Jorge y su esposa. Luego estamos hablando de que a la esposa de Jorge le surgió una duda. Y luego empieza a hablar el texto sobre las palomitas, ¿no? De mantequilla, sabor a mantequilla, que le gustan a Jorge. Y entonces, si alguien pregunta, oye, bueno, ¿y cuál es el punto del texto? ¿Cuál es el eje central? ¿Cuál es el tema del texto? Nosotros diríamos, pues no sé, porque hablamos de muchas cosas, ¿no? Y aparentemente como que están relacionadas, pero no hay una idea que englobe todo, ¿no? No hay una idea global, no hay una idea general. Entonces, a partir de esta idea general, yo no puedo decir de qué trata este texto, porque son muchas cosas. A veces lo mismo pasa con nuestros apuntes de clase. De repente en nuestros apuntes de clase notamos una idea y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y decimos, a ver, ¿y cuál es el sentido general o el sentido global de mi apunte? ¿No? Estoy hablando de esto y de esto, pero ya me perdí. Ya me perdí porque son tantas ideas diferentes que sí están relacionadas, sí están conectadas, pero son diferentes, ¿no? No sé por dónde empezar, ¿no? Eso es lo que a veces pasa con nuestros apuntes. De repente no hay como un orden, no hay una idea global. Bien. Nosotros notamos entonces que en nuestros apuntes tenemos una oración que salta de tema en tema, o una palabra que salta de tema en tema, ¿no? Una palabra, una oración que habla de este tema, luego esta palabra u oración que habla de este otro tema, y luego esta de otro tema, como lo vimos en el texto anterior. Y no hay una orientación temática, o como les decía, no hay una idea global, ¿no? No hay una idea global. La idea global hay que entenderla como, vamos a metaforizar un poco, como la brújula, es como una brújula, ¿no? La idea global es esa brújula que me va a ir indicando el camino, ¿no? Del texto. Ajá, ya ven que la brújula nos marca hacia dónde ir, ¿no? Norte, sur, oeste, bueno. La idea global es como esa brújula temática. El texto va por esta temática. No, va por esta otra temática. Ahora cambió, va por esta otra temática, pero hay una orientación, ¿no? Esa es la función de la idea global. Tener una orientación, llevar al lector por esa orientación. Entonces, nuestro apunte debe partir de esta idea global, ¿no? Que nos permita, al momento de
de repasar nuestro apunte que nos permita tener esa continuidad, ¿no? Esa orientación. ¿Qué otro aspecto o qué otra situación ocurre cuando elaboramos apuntes? Que a veces son varias ideas, pero estas ideas, esta variedad de ideas no están conectadas entre sí, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Con el ejemplo del texto, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito de este apunte? ¿No? El propósito de este apunte es estudiar este tema, o estudiar este tema, o estudiar este tema, o estudiar todos los temas, o cuál es el propósito de este apunte. Bueno, todo apunte debe tener, repito, una idea central o una idea global. Esta idea central o idea global también podemos entenderla como el tema, o bien se le nombra de otra manera, que es tópico, ¿no? Nuestro tema o nuestro tópico. Pero ojo, porque una cosa es el tema general, el tema global, y otra cosa son los subtemas, que dependen, que subyacen de este tema global, ¿no? Entonces, esta idea global o este tema global, este tema de nuestro apunte, es el eje, ¿no? Sobre el cual gira todo el discurso, es el núcleo de nuestra organización, este tema. Entonces, nosotros al momento de estructurar, nosotros al momento de elaborar nuestro apunte, debemos tener en cuenta cuál es el tema principal de nuestro apunte. Y encerrarlo, yo les recomiendo que lo encierren en un cuadrito o le pongamos ahí tema principal, ¿no? Este es el tema principal del apunte. Para que en casa, cuando nosotros nos dediquemos o le dediquemos tiempo a desarrollar nuestro apunte, partamos de esa idea global, ¿no? De esa idea general. ¿Por qué es importante? Bueno, ahorita menciono por qué es importante la idea global. Es importante también que cada oración o que cada palabra que nosotros anotemos en nuestro apunte tengan una idea relativa al tema. O sea, siempre cuando nosotros estemos desarrollando nuestro apunte, estas ideas, estas oraciones, estas palabras deben tener relación con el tema. Siempre deben estar conectadas con el tema, siempre conectadas. Porque si no hay una conexión, entonces se pierde la continuidad. La brújula se detiene y ya no sabemos para dónde ir. Bien, a esto le vamos a llamar macroestructura. Macro de grande, ¿no? Una estructura grande, ¿no? Y la macroestructura, ¿cuál es la función que mantiene esta secuencia del tema? Esa es la función de la macroestructura, que nos permite mantener una secuencia del tema, el tema que nosotros estamos abordando en nuestro apunte. Ahora, esta macroestructura la podemos identificar en oraciones, porque hay oraciones que están manteniendo la secuencia del tema, ¿no? Esta macroestructura también puede ser una serie de secuencias oracionales, es decir, varias oraciones que me están llevando la secuencia de mi tema. Pero también es importante saberlo, que la macroestructura también tiene la función de títulos, de subtítulos o de encabezados. Por eso es muy importante que nosotros, cuando escribamos nuestro apunte, le pongamos siempre el título, ¿no? El título del tema, ¿no? Entonces, por lo regular, nuestros profesores, nuestras profesoras, siempre nos ponen el título, ¿no? El tema ahí en el pizarrón. Entonces es importante que nosotros siempre lo anotemos. Siempre anotemos ese título, porque ese título es parte de nuestra idea general, ¿no? Va a ser una de nuestras ideas globales, a partir de las cuales nos va a dar esa orientación. Y a la vez va a ser esa macroestructura que nos va a permitir darle esa secuencia a nuestro apunte. Bien, pero también la macroestructura es esa palabra o esa oración
Es esa palabra o esa oración clave. Es donde se encuentra la idea clave a partir de la cual se hablará en todo el texto, ¿no? En todo el texto, en todo el apunte, en todo el apunte. Es esa idea clave, esa palabra clave, ¿no? Que nosotros vamos a ver que se va a ir repitiendo en nuestro apunte, ¿no? En nuestro apunte. Y estas macroestructuras, estas palabras claves, estas ideas claves, ¿no? Estos títulos, estos subtítulos, tienen precisamente una función cognitiva. Cuando nosotros hablamos de función cognitiva, estamos hablando de una función mental, ¿no? Una función mental. ¿Por qué? Porque a partir de estas palabras claves, a partir de estos títulos, a partir de estos subtítulos, de estos encabezados, de estas oraciones que yo voy viendo, que se van repitiendo en toda la estructura de mi apunte, o bien, si yo voy a basar mi apunte a partir de una lectura, pues entonces yo debo identificar esta serie de oraciones, ¿no? Que se van manteniendo, que van teniendo secuencia en el texto. Entonces, a partir de estas palabras claves, repito, de esta secuencia oracional, títulos, subtítulos y demás, yo puedo elaborar una hipótesis de lo que tratará el apunte o de lo que tratará el texto o de lo que tratará la exposición o de lo que tratará la guía de estudio. Por eso son muy importantes. Como ejemplo, nosotros cuando estamos leyendo los encabezados de las noticias en el periódico o, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? De repente estamos leyendo algunas noticias, algunos encabezados, ¿no? En redes sociales o en el periódico. Al momento de leer nosotros el encabezado de la noticia, nosotros elaboramos una hipótesis temática. Es decir, nosotros decimos, ya, esto va a tratar de este tema. Eso es la función cognitiva, esa es la función mental, ¿no? Nosotros decimos, va a tratar de este tema. Y es cuando nosotros decimos, entonces sí lo leo porque me genera interés. Cuando de repente leemos el encabezado o el título, decimos, no entiendo esto, es porque nos damos cuenta, ¿no? de que el título no tiene una buena orientación, ¿no? Entonces, bueno, todo apunte, repito, necesita de un título, de una oración que tenga esta palabra clave. Veo que alguien escribió ahí en el chat. ¿Alguien levantó la mano? No, perdón. Bueno, sigo. Ya casi vamos a terminar. Bien, entonces, de hecho ya vamos a terminar para también no saturarnos mucho cognitivamente, ¿no? Mentalmente. Entonces, conclusiones sobre el apunte, conclusiones. Número 1, nuestro apunte. Bueno, en primer lugar, nosotros desarrollamos nuestro apunte en clase, ¿no? Una vez que desarrollamos nuestro apunte en clase, es importante que llegando a casa, o si tenemos una hora libre en clases, o si tenemos un momento, un espacio donde nosotros podamos trabajar con nuestro apunte, lo hagamos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nuestro apunte, es importante desarrollarlo, que no quede ahí. Es importante desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollo? Número 1, identifico la idea global de mi apunte, ¿no? Lo que voy a hacer con mi apunte es desmenuzarlo, separarlo, ¿no? Separarlo. Voy a desarmar el rompecabezas para luego volverlo a armar. En eso consiste la elaboración de un apunte. Entonces, voy separando las ideas globales, ¿no? Esta idea habla sobre eso, esta idea habla sobre esta otra cosa, esta idea habla sobre esta otra cosa. Entonces, tengo idea A, idea B, idea global C, ¿no? Idea global A, idea global B, idea global C, que son como
los ejes temáticos. Los ejes temáticos. Bien. Enseguida voy a identificar las oraciones que forman parte de esta idea global A, que forman parte de esta idea global B y que forman parte de esta idea global C. Si no hay oraciones, entonces lo que tengo que hacer es desarrollar esas ideas globales. ¿Cómo? Volviendo a leer el texto o investigando por mi propia cuenta este tema, este otro tema y este otro tema, ¿no? ¿Para qué? Para que yo esté desarrollando mis ideas. Se trata de ir desarrollando estas tres ideas. Ahora, ¿cómo las voy a desarrollar? Es muy importante partir de una oración temática. La oración temática es esa oración que nos indica de qué va a tratar todo el texto, ¿no? Por ejemplo, la idea global A habla sobre los dinosaurios, ¿no? La idea global habla sobre los dinosaurios. Bueno, mi oración temática puede ser los dinosaurios carnívoros. Entonces yo tengo que desarrollar bajo una secuencia de oraciones qué son los dinosaurios carnívoros, cuáles eran los dinosaurios carnívoros, en qué etapa vivieron, ¿no? En qué era vivieron estos dinosaurios carnívoros, etcétera, ¿no? Se trata de ir desarrollando esa oración temática. Mi idea global B habla, por ejemplo, sobre, no sé, supongamos sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una idea global que hable sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mi oración temática, la invasión de Alemania, ¿no? Entonces, yo tengo que desarrollar esta oración temática, ¿no? ¿Por qué se inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué países invadió Alemania? ¿En qué época Alemania invadió estos países? Etcétera, ¿no? Se trata de ir desarrollando esta oración temática a partir de oraciones, ¿no? Otro aspecto que debe tener nuestro apunte son precisamente los títulos. Debemos tener nuestro título general, ¿no? Nuestro título y nuestros subtítulos. Es muy importante que nuestras ideas las clasifiquemos. La idea global A va a tener este subtítulo. La idea global B va a tener este segundo subtítulo. La idea global C, este segundo subtítulo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una clasificación, ¿no? Bien. Otro aspecto que debe tener nuestro apunte es una continuidad temática. Si yo estoy hablando de los dinosaurios, carnívoros, pues debo de hablar sobre los dinosaurios carnívoros. Si yo estoy hablando de la invasión de Alemania en la Segunda Guerra Mundial o de la intervención, o más bien del papel bélico de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pues voy a hablar sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si yo tengo la idea de las mezclas homogéneas y heterogéneas, pues voy a hablar sobre qué son las mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿no? Entonces, debe haber una continuidad del tema, y no que de repente, ya estoy hablando de otra cosa, o ya tengo esta otra idea. Entonces, siempre debe haber una continuidad temática. Y por último, cada oración debe remitir al tema, ¿no? Esta oración que escribí, porque estoy desarrollando mi idea global, esta oración que escribí debe remitir al tema, ¿no? Siempre debe remitir al tema, siempre. Si vemos que escribí esta idea o estoy desarrollando mi idea global A con esta palabra o con esta oración, pero veo que no hay como una alusión al tema, entonces mejor la descarto, porque eso me va a producir que me confunda, ¿no? Va a hacer que me confunda al momento de repasar mi apunte. Entonces, nuevamente, nuestro apunte, recuerden, nuestro apunte debe tener títulos, nuestro apunte debe tener una idea global, ¿no? Una idea general.
este tema, ¿no? Aguas, es muy diferente el título del tema, ¿no? Entonces, debo yo tener mi idea global, mi tema sobre el cual me voy a centrar. Mi idea global, mi tema son los dinosaurios. Mi título son los dinosaurios herbívoros en la era tal, ¿no? Ese puede ser mi título. Bien. Mi apunte debo desarrollarlo no con palabras claves, sino con oraciones, ¿no? Debo desarrollar esas palabras en oraciones y que cada oración tenga una continuidad, que cada oración remita al tema, ¿eh? Bien, así es como debo yo estructurar mi apunte, así es como debo yo elaborar mi apunte para que al momento de repasar no diga yo, ay, esto habla de esto y esto y esto habla de esto habla de B, esto habla de C y ya no sé, no. Esto habla de A, aquí tengo una continuidad, esto habla de B, aquí tengo una continuidad y esto habla de C, aquí tengo otra continuidad. Y bueno, esto sería a grandes rasgos lo que es la elaboración de los apuntes a partir precisamente de las macroestructuras, ¿no? Recordemos, estas macroestructuras funcionan como títulos, temas, subtítulos, funcionan como estas oraciones claves que nos van a permitir darle secuencia al apunte. Ajá. Bien, pues muchísimas gracias por su atención y vamos a pasar ahora a la parte de las dudas, de las preguntas. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Tenemos una mano levantada. Adelante, maestra Gabriela. Más que una pregunta, será una extensa y sincera felicitación, maestro Mitre, porque creo que ha logrado introducir a todos una confianza, un deseo sincero de mirar con otros ojos la idea de estructurar apuntes y comprender. Por tanto, estamos muy contentos de recibir esta información que seguramente replicaremos con nuestros alumnos y la aplicaremos para nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctor Mitre, por su tiempo y por su ayuda. Muchas gracias, doctora Gaby. Muchísimas gracias. Adelante, Josué. José, perdón. Tenía una duda. Por ejemplo, para los estudios de matemáticas, ¿es lo mismo o hay alguna técnica? Sí, buena pregunta, José Víctor. Y de hecho, olvidé comentarlo al inicio de la sesión. Más que nada, esta elaboración de apuntes precisamente va por esta línea de estas materias teóricas, ¿no? Más que nada, esta guía de elaboración de apuntes se centra precisamente en materias, por ejemplo, como historia, geografía, español, ¿no? Biología, química, que en algunos momentos se tornan teóricas, ¿no? Cuando hablamos de un apunte teórico. Ya al hablar de apuntes, ya de materias como matemáticas, como usted bien lo pregunta, creo que ya ahí la estructura podría ser diferente, ¿no? Puede ser diferente. La verdad es que apenas estoy explorando, digo, este tema de las macroestructuras, pero creo que su duda, Víctor, me alienta a precisamente observar cómo se puede elaborar un apunte a partir de una materia como la de matemáticas o como la de física, que son apuntes en las que nosotros vamos desarrollando fórmulas, ¿no? Entonces, Víctor, por el momento, no podría contestarle a ciencia cierta cómo elaborar un apunte a partir de esta guía de matemáticas, ¿no? Cómo elaborar un apunte de matemáticas a partir de esta guía de estructuración. Pero me quedo con la tarea, Víctor, de
de analizar precisamente estos apuntes de estas materias. Entonces, le agradezco mucho, Víctor, y una disculpa si por el momento no puedo satisfacer su duda, pero me quedo con esa tarea. Y tal vez la siguiente conferencia sea cómo elaborar apuntes a partir de materias como matemáticas o física, ¿no? O química, porque también a veces química se torna un poco, deja de ser un poco teórica y se vuelve apuntes de fórmulas y demás. Adelante, Jessy. Ok, sí, darle las gracias a usted, profesor, por el aprendizaje. Es algo que vamos a ocupar para la vida y nos las va a facilitar de muchísimas maneras. Y también para preguntarle, al inicio comentó que el aprendizaje es como un iceberg, la punta y lo que no se ve. ¿Cómo se desbloquea lo que realmente no se sabe que sabemos? Bien, buena pregunta, muy buena pregunta, Jessy, y agradezco mucho su felicitación. Muchas gracias, Jessy, y agradezco también mucho su atención. Sí, mire, efectivamente, comentaba yo que el conocimiento es como un iceberg, ¿no? Esta idea yo la retomo de un teórico, de un autor, se llama Van Dijk. Él dice, el conocimiento es como un iceberg. Esa parte que nosotros no vemos, ¿no? Sí la desbloqueamos, pero de alguna manera nosotros no nos damos cuenta que lo hacemos, ¿no? Es decir, ese conocimiento que está debajo de la punta del iceberg, es un conocimiento que nosotros vamos a ir aprendiendo a partir de lecturas de textos científicos, textos académicos, ¿no? A partir de nuestras propias clases que nuestros profesores o nuestras profesoras nos imparten, ¿no? Es un conocimiento al que comúnmente no tenemos un acceso directo, como el conocimiento que comentaba yo, como el conocimiento que nosotros aprendemos en casa, ¿no? El conocimiento, decía yo en un principio, ese conocimiento normado, regular, o ese conocimiento cotidiano que nosotros tenemos día a día, o que nosotros aprendemos día a día en nuestro salón de clase, ¿no? Ese conocimiento que nosotros tenemos en la punta del iceberg es un conocimiento ya como lógico, por decirlo así, ¿no? Es decir, si yo le digo, vamos a tener una conferencia virtual, no hace falta yo explicar qué es una conferencia virtual, porque ya tenemos una idea de qué es, ¿no? Porque ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado, ¿no? Pero ese otro conocimiento que está por debajo de esa punta del iceberg es un conocimiento que solamente yo puedo tener acceso precisamente a partir de la comprensión, a partir de la lectura de textos académicos, científicos, o a partir precisamente de estas clases que nuestros profesores nos imparten, ¿no? Ahí esa es la forma en que yo puedo desbloquear, ¿no? Como dijo usted, ese conocimiento. No sé si respondí a su duda, Jessy. Sí, muchísimas gracias, profesor. Muy bien, gracias. Adelante, Ireri. Muchas gracias, profe. Bueno, para empezar, muchas gracias por la conferencia. De verdad estuvo muy buena. Y para preguntar, ¿el uso de los colores tiene algo que ver en la forma en la que percibes como el apunte o lo que está escrito en él? Muchas gracias, Ireri. Muchas gracias también por su felicitación y por su atención. Y muy buena pregunta también, Ireri. La verdad es que sí. La verdad es que sí, cognitivamente, los colores precisamente tienen esa función de clasificación, ¿no? Sabemos nosotros que de repente cada uno de nosotros obedecemos a diferentes estilos de aprendizaje. Hay unos que somos más visuales que otros, hay otros que aprenden más escuchando, hay otros que aprenden más haciendo, ¿no? Pero aunque nosotros no seamos totalmente visuales, sí es muy importante que nosotros utilicemos los colores, ¿no? En nuestros apuntes
porque, bueno, si hay una idea importante, si hay una idea temática, si hay una oración temática que a mí o a partir de la cual yo puedo recordar, ¿no? El tema, o a partir de esta idea yo puedo comprender un poco mejor la explicación, o a partir de esta idea yo puedo elaborar otra serie de reflexiones, pues es importante que esa idea no la pierda de vista y la marque con un color. ¿Por qué? Porque nuestro apunte de clase a veces se vuelve un océano, es como un océano, ¿no? O sea, de repente volteas y ves mar en todos lados, ¿no? O sea, de repente dices, ay, ¿dónde estoy? ¿No? Entonces, sí es muy importante que nosotros utilicemos colores en nuestros apuntes, para que no perdamos de vista las ideas importantes, ¿no? Y es muy importante también que pintemos de algún color el tema, ¿no? El título también, porque eso nos va a ayudar, ¿no? Y así, cuando nosotros estemos haciendo un repaso de nuestro apunte, estos colores, estas marcas visuales, van a elaborar toda una red de significaciones, de significados, ¿no? Nos permite elaborar toda una red semántica, toda una red de significados que nosotros vamos tejiendo, vamos vinculando, y esto nos permite comprender mejor nuestro apunte, ¿no? Entonces, sí es muy importante el uso de los colores. Gracias, Irene. Muchas gracias. Gracias, Irene. Sí. Adelante, Leonardo. Sí. Muchas gracias por la presentación y tenía una pregunta sobre lo que acaba de comentar de cómo usted capta los colores así como el rojo que da a entender o el rosado da como mayor inspiración, o esa era la duda. Sí, muy bien. Buena pregunta también, Leonardo. Muchas gracias también por su atención, por estar aquí con nosotros. Y bueno, la verdad es que no hay como una, ¿cómo decirlo? No hay como una convención en cuanto al uso de los colores en los apuntes, ¿no? Es decir, podría ser tal vez usar los colores, o podríamos usar los colores de acuerdo a nuestro gusto, o como dice usted, de acuerdo a nuestra percepción sensorial, ¿no? Los colores son percepciones sensoriales. Entonces, si yo utilizo el rojo, tal vez el rojo lo utilizo por su tono, ¿no? Por su color, por su tono, tal vez por esa significación, porque también aquí entra mucho la cuestión cultural, ¿no? También, el rojo es un tono fuerte, es un tono que resalta, ¿no? Es un tono llamativo. Entonces, tal vez yo diga, bueno, voy a utilizar el rojo para escribir así el título, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando daba clases en nivel secundaria, que por aquí me da mucho gusto ver a algunos alumnos que tuve. Recuerdo que a veces escribíamos los títulos con rojo, o algunas palabras clave las escribíamos con rojo, por la cuestión de que resalta, ¿no? Es un color que resalta, ¿no? Entonces, este uso de los colores, Leo, puede ser pues a partir de las asociaciones que tú hagas, ¿no? Con los tonos. Puede ser que a lo mejor a ti te gusta más el azul, y a lo mejor para ti resalta más el azul que un rojo, y puedas poner el título en azul, ¿no? Entonces, por lo regular, yo en esta experiencia docente, por lo regular yo he visto que los colores que más se usan, ¿no? En los apuntes de los alumnos, pues son amarillo, naranja, rojo, sobre todo con plumones, ¿no? Porque ayudan a resaltar palabras, ideas, oraciones, títulos, temas.
pero eso ya depende de cada uno, Leo. ¿Alguien más que quiera realizar algún comentario, alguna pregunta al maestro Abraham? Al parecer ya no, maestro. Pues de no ser así, pues ya daríamos por terminado esta plática, agradeciendo su tiempo y escuchar a los alumnos sobre todo, ¿no? Y que por aquí, en lo particular, también algunos alumnos me comentaban, profesor, esta plática pues es muy importante, de haberla tenido hace tiempo, no me hubiera ido el extra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son cuestiones pues muy, muy importantes que los muchachos pues deben tener presentes, deben tener en cuenta y sobre todo, como usted mencionaba al principio, no únicamente a nivel medio superior, también en nivel básico y también en niveles superiores, que también pues es importante, ¿no? tener en cuenta. Gracias, maestro Abraham, gracias, maestra Erika, por estas pláticas, por este coloquio, y pues no me queda nada más que agradecerles pues por estar presentes en cada sábado con nosotros. Muchas gracias y pues le damos la palabra a la maestra Erika, nuestra coordinadora. Adelante, maestra. Pues nada más agradecer a todos los presentes, al maestro Rufino, maestro Mitre, muchísimas gracias por esta charla. Ya sabe que yo soy su fan número 1. Y pues esperemos vernos pronto el próximo semestre. Y pues muy bonito fin de semana. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos por haber entrado a la conferencia. Y claro que sí, maestra, estamos en contacto y el próximo semestre por aquí estaremos. Excelente fin de semana a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Igualmente. Adiós. Igualmente, profe. Adiós, gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Nos vemos, Leo.